cuando nosotros hacemos emisión, necesitamos definir o decidir si queremos que la gente participe en la empresa o queremos que la gente nada más se lleve un rendimiento. ¿Qué nos convendrá más? ¿Qué creen que conviene más? Yo, empresa, emito bonos, emito acciones. ¿Qué me conviene más como empresa? Emitir bonos, porque si emite acciones, que también entra en la participación de las ganancias, entonces... Ajá, si le vendo acciones, entonces lo hago participar de las ganancias. Y de las Y, pérdidas también, ¿verdad? En caso de ver. ajá, correcto. Entonces ahí depende de cómo sea el tipo de empresa, en qué condiciones se encuentre para ver qué me conviene. Imagínense que mi empresa en este momento tenga algunos problemas. Entonces, si yo emito acciones, quien me compre las acciones, en caso de haber pérdida, también se va a llevar las pérdidas. Eso quiere decir que en el caso, si mi empresa anda mal, en el caso de que yo emita bonos, pase lo que pase, gane la empresa o pierda la empresa, yo le tengo que entregar una tasa de interés a estos señores. Entonces, ¿qué me conviene? Pues como les digo, depende de la situación de la empresa. Si la situación de la empresa pues va para arriba, me conviene nada más pagar un interés. Pero si la situación de la empresa es bastante comprometedora, entonces mejor emito acciones para poder tener una manera de distribuir lo que suceda en la empresa con otras personas. Obviamente, quien va a invertir en la empresa se va a fijar en esas situaciones también. Si ustedes van a ser los que invierten, ¿en qué invierten? ¿En bonos o invierten en acciones? ¿En qué invertirían ustedes? También dependería de qué tipo de empresa sea. Ajá, ¿qué tipo de empresa sea? ¿Ustedes definirían según eso? ¿Qué más tomarían en cuenta? Analizar la rentabilidad que tenga esa empresa, porque como usted decía, el riesgo compartido, que si voy a comprar acciones, voy a comprar también deudas posiblemente que tenga esa empresa. Ajá, le compro, depende, entonces analizo, fíjense bien, la decisión yo no la tomo simplemente porque me llegan y me ofrecen acciones o me ofrecen bonos, sino que tengo que tomar una decisión considerando, analizando cómo es la situación de la empresa, en qué condiciones está y cómo es el dinero que yo tengo también, porque, por ejemplo, yo no voy a colocar mi dinero, que es, por ejemplo, para retirarme, no lo voy a colocar en una inversión que sea muy riesgosa. Y la inversión riesgosa podría ser en algún momento las acciones, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que considerar qué tipo de capital voy a colocar para ver qué tipo de inversión puedo tomar. Ahora, esta es una situación también de qué tan aversos al riesgo somos y de eso pues existen muchos estudios que hablan sobre la aversión al riesgo. Hay gente que aunque tenga el dinero, aunque tenga las posibilidades, aunque le ofrezcan muchísimos rendimientos, son aversos al riesgo y simplemente no van a invertir en un mercado que sea tan volátil como el de las acciones. En cambio, prefieren mantener su dinero en el banco, colocar el dinero en obligaciones sin ningún problema, bonos de gobierno que como sea se terminan pagando, en certificados, eso sobre todo, los certificados bancarios, porque son operaciones que no le van a generar ningún riesgo. Pero si no somos aversos al riesgo, entonces nuestro dinero lo vamos a colocar y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Pero como les digo, considerando para qué es el dinero que nosotros tenemos y si tenemos la oportunidad de invertirlo, considerando o siendo conscientes de que si llegamos a perder, pues nos va a tocar perder ese capital. Entonces, eso depende también de qué tan aversos al riesgo somos o qué tan arriesgados queremos estar. Obviamente, cuando nosotros nos arriesgamos más, podemos ganar más, ¿verdad? Esa es una situación también de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Por eso vamos a ver que las acciones, pues, de repente nos pueden ofrecer, o los instrumentos en general que son más arriesgados, nos van a ofrecer valores de rendimiento más altos que los valores que no van a tener ningún problema. Le van a dar una tasa fija, solo que no una tasa más alta. Entonces ahí, según como querramos arriesgar, así va a ser también la oportunidad de ganar. Entonces ahí vamos a ser conscientes en nuestra empresa también cómo podemos hacer.
Ahora, lo que se suele hacer en las empresas cuando se van a hacer inversiones es diversificar las carteras. Entonces, vamos a hacer nosotros una inversión tomando en cuenta algunos instrumentos que sí ganen y otros con los que pueda compensar por si hay pérdidas. Y lo mismo sucede con el financiamiento. Nosotros armamos nuestra cartera de financiamiento. Entonces, cuando vamos a sacar dinero prestado, también tomamos en cuenta quién nos va a prestar ese dinero o cómo vamos a financiarnos, qué tipo de institución, cómo nos va a exigir la institución el dinero. Entonces, buscamos y hacemos también nuestra cartera. Así como no colocamos todo nuestro dinero en una misma inversión, igual cuando vamos a financiarnos, preferimos sacar el dinero prestado o el financiamiento requerido en varias instituciones que en una sola. Y ahí se va a ver en las empresas, por ejemplo, que prefieren emitir bonos que le van a comprar muchas personas, muchos acreedores, a sacar nada más un préstamo en una sola institución. Eso también es parte de cómo se ha analizado y qué tipo de estructura de capital quiero. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta cuando nosotros vamos a financiarnos? Hay que tomar en cuenta el ciclo económico que ya nosotros sí recordamos. El ciclo económico pues tiene alzas y tiene bajas. Es lo que nosotros veríamos aquí en verde. Así vemos, en amarillo, así vemos que hay alzas y hay bajas. Y los mercados bursátiles, que es donde nosotros vamos a financiarnos o donde nosotros vamos a invertir, es de la misma manera, también tiene ciclos. Lo único es, y lo pueden ver ahí en azulito, que los ciclos de todas las situaciones bursátiles es un poco anticipado al ciclo económico. De hecho, ustedes van a ver que desde mucho tiempo antes de que se hable de que va a haber problemas en la economía nacional, ustedes ya ven que desde antes los bancos empiezan a prepararse. Eso es porque los ciclos bursátiles se manejan antes, porque como tienen información y van previendo, y para eso son los financistas dentro de las empresas, van previendo todo lo que va a suceder en el mercado financiero para poder hacerle frente ya cuando el ciclo económico se presente. De hecho, hasta la misma situación de los mercados bursátiles podría llegar en algún momento a hacer que el ciclo económico pues termine siendo afectado. Entonces tenemos que tener nosotros claro cómo estamos ubicados como institución para ver qué nos conviene. Hay épocas en que nos conviene sacar dinero prestado porque las tasas son bajas. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo diríamos que está la situación del país? O en general la situación económica mundial. ¿Cómo está en este momento? Crítica. Está ¿Estamos bastante bien? mala. ¿Estamos en recesión? ¿Estamos recuperándonos? ¿Cómo estamos nosotros económicamente? Económicamente estamos en recesión, recuperándonos. Ajá, intentando recuperarnos, estamos en recesión. Ahora, Sí, ustedes van al banco y quieren sacar dinero prestado, ustedes como empresa o ustedes como personas, ¿qué van a encontrar ahí ahorita? mucho dinero. Hay mucho dinero. Por lo tanto, vamos a encontrar tasas bajas. Si nosotros quisiéramos en este momento financiar la empresa, sería un momento propicio, porque la liquidez que hay en el mercado permite que nosotros tengamos tasas bajas en este momento. Si nosotros vemos los momentos cuando la economía está muy bien, el dinero va a ser escaso porque todo el dinero va a estar colocado. Entonces, conseguir dinero prestado para nosotros como empresa o como personas sería bastante oneroso, ¿verdad? Porque como todo está colocado, entonces nosotros no tendríamos mucha oportunidad de acceder a él. Por lo tanto, habría que pagar un poco más por conseguirlo. Así que hay que tomar en cuenta como empresas en qué momento podemos nosotros financiarnos o en qué momento podríamos utilizar para poder invertir. Doctora, Entonces, sí, no sé si, bueno, no sé si es una pregunta, sí, no sé si usted tiene alguna información de las instituciones bancarias que tienen mejor tasa en estos momentos para hacer un préstamo personal, digamos. fíjese que así de decirle que parezca como que yo se lo estoy recomendando. Algo así.
Fíjese que habría que analizar, yo sé que todos están ahorita en este momento bajando tasas. Siempre hay unos que van a ser más caros y hay unos que usted los va a tomar en cuenta no porque sean baratos, sino porque son más rápidos. Por ejemplo, usted se va a Ficosa, Ficosa le resuelve más rápido. Banco, vamos a ver, por ejemplo, la FICE podría ser que se tarde más en darle un crédito a usted. Son como bancos como un poquito más lentos. PAC le va a pedir miles de requisitos, entonces ahorita no solamente va a depender de la tasa, sino también de ver qué tanto requisito le van a pedir a usted, ¿verdad? Pero en general todos los bancos están bajando ahorita. Depende de los productos, por ejemplo, en tarjetas de crédito, digamos, los extrafinanciamientos, me dicen que Banco Atlántida es el que los tiene como más bajos, si fuese un extrafinanciamiento con tarjeta. En bancos por planilla, por ejemplo, los bancos por planilla le tienen tasas, no la han modificado tanto porque como ellos ya tienen convenios, igual les llegan clientes, haya o no problemas a nivel de economía. Pero en general le manejan una tasa hasta del 16%, creo que lo tienen ahorita. En préstamos personales así sin ningún problema deberían de estarle manejando en unos 24, de 20 a 24. Creo que BAC tiene buenas tasas en este momento. Habría que ver. Déjeme averiguarle para recomendarle. Sí, para sacar préstamo, porque si es buena oportunidad hay que sacar. Sí, la verdad es que, miren, a veces Que vaya IPM. Sí, ¿verdad? Marley, ¿cómo estamos ahí con la tasa? Préstamos personales del 15 al 17. Dependiendo, eso va a depender del tiempo que ustedes escojan, ¿verdad? Pero empiezan del 15 al 17. Y que tiene que ver con los precios y todo, con todo eso, ¿verdad? De qué tan rápidos son los préstamos. Hay, por ejemplo, las cooperativas que le manejan los rapicréditos, algo así, ¿verdad? Entonces, eso según la rapidez con que usted necesita el dinero. Ahora, nosotros aprovechamos como empresa o como persona estas liquidez en el mercado para poder desarrollar algunos proyectos, ¿verdad? O para poder, digamos, consolidar deudas, que es justamente de lo que se trata eso de la reestructuración financiera. Si nosotros tenemos oportunidad de hacer una consolidación de deudas, como el año pasado el gobierno a través de algunos institutos ofreció esto de la readecuación de las deudas. Entonces, quienes lo aprovecharon pudieron en ese momento pues juntar todas sus deudas con un análisis no tan complicado, porque si de por sí ya usted tiene problemas con las deudas y se las van a reacomodar, ya usted es una persona de riesgo. Entonces le reacomodan su deuda, le dan una buena tasa, le ampliaron el tiempo. Entonces quienes lo supieron aprovechar, pues era buen momento. Igual, en este momento que hay liquidez en el mercado, se puede aprovechar. Obviamente, aprovechamos para poder invertir, para poder readecuar deudas y ya vamos a ver un cuadrito que aparece ahí, que hay cosas que nosotros no deberíamos de estar financiando con deudas, ¿verdad? Doctora, otra pregunta. Sí, Disculpe. Sí. Es bueno ¿cómo es bueno hacer una readecuación de deuda? Mire, para una readecuación de deuda usted debería de hacerse un presupuesto antes para ver exactamente cuánto puede usted pagar, hacerlo así, porque a veces de repente hemos ido acumulando deuda tras deuda y que nos ofrecieron por un lado, nos ofrecieron por otro, y tenemos una suma de cuotas, de pagos que no corresponden a lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, si nosotros estamos gastando más, y tal vez no gastando, sino que pagando más de lo que estamos ganando, entonces eso ya no es sostenible. Entonces deberíamos de buscar un financiamiento donde tengamos una cuota que no sea tan alta, sino que sea realmente pagable, que me hagan un plazo amplio para que me ayude por lo menos a sacar, digamos, la deuda en un determinado tiempo, no tan largo obviamente, pero que me permita por lo menos no seguir endeudándome, porque si yo dejo una cuota muy alta,
voy a estar pagando la cuota alta y como no me ajusta para los otros gastos, entonces voy a seguir endeudándome, endeudando tarjetas, sacando otros préstamos, otros tipos de préstamos, y en menos de 6 meses voy a estar en las mismas o peores condiciones. Entonces deberíamos de tener cuidado para que con un buen presupuesto veamos exactamente cuánto podemos pagar para ver qué opciones tengo y que me pueda servir. Obviamente, pues buscar las mejores tasas para que no sea que no sea tanto, ¿verdad?, el valor que voy a pagar. De preferencia, pues quedarse con una sola deuda, deshacerse de las deudas, tirar las tarjetas de crédito, que son las que nos meten en muchos líos, cerrarnos nosotros mismos algunas opciones y fundamentalmente, como les digo, un buen presupuesto para poder de ahí en adelante manejar las finanzas ya de una manera más sana, aprovechar la oportunidad de consolidar deudas y poder pues sacar adelante la economía familiar, ¿verdad? Que es una cuestión de familia esto. Bien, las fuentes de financiamiento en las empresas pueden ser internas y pueden ser externas. ¿Cómo me hago financiamiento interno? Como empresa, lo que puedo hacer es utilizar algunas situaciones a las que yo tengo derecho y que no voy a generarme ningún interés. Por ejemplo, el incremento de los pasivos acumulados. Los pasivos acumulados en la empresa son, digamos, las planillas, los impuestos, que yo sé que los tengo que pagar en determinado mes o en determinada fecha. Por ejemplo, en el caso de la planilla, ¿cada cuánto pago planilla como empresa? Si yo pago planilla cada 30 del mes, entonces no la voy a pagar el día 25, la voy a pagar el 30 del mes. Porque si yo la adelanto, si yo anticipo ese dinero a mis empleados, es una oportunidad de financiamiento que yo me estoy cerrando, porque ese dinero lo puedo utilizar para comprar inventarios, lo puedo utilizar para poder hacer otras inversiones, por lo menos para seguir ganando intereses en el banco. Entonces voy a utilizar como esa fuente interna siempre y cuando no me deje mal ante mis empleados, porque tampoco es que los voy a sacrificar. Tampoco es que me voy a esperar hasta el día 5 del mes siguiente para pagarles solamente porque quiero ganarme 5 días de intereses más, ¿verdad? Eso tampoco es ético. En el caso, por ejemplo, de los bonos, el 14º, el 13º mes de salario, tienen una fecha específica y un mes específico para hacerse el pago. Entonces, voy a pagarlo cuando corresponda, ¿verdad? Hay empresas que de repente por alguna situación de sindicatos o alguna solicitud especial de los empleados, dan, digamos, por ejemplo, el bono lo dan en partes, lo anticipan, dan por lo menos la mitad, dan un 50%. Hay instituciones, por ejemplo, que le dan 50% del 14º mes en Semana Santa, para que para que los empleados puedan comprar pescado, dicen en las empresas, para que puedan irse de viaje, lo que quieran, o para que por lo menos esa semana puedan tener su dinero. Entonces, anticipan ese valor. Ahora, como empresa, estamos perdiendo, porque de abril o de marzo, cuando cae Semana Santa, hasta junio, que me toca pagarlo, ese es un tiempo en el que pude haberme ganado intereses. Entonces, ahí depende de cómo los quiera favorecer, por qué, y si yo puedo utilizar ese dinero para financiarme. Entonces, tengo que ver ahí el costo-beneficio del anticipo que yo quiero dar. Si yo me estoy el mayor tiempo posible, y recuerden lo que decíamos la semana pasada, que hay un principio financiero que nos dice que las deudas se deben pagar lo más tardado posible, siempre y cuando no dañe la imagen crediticia de la empresa. Entonces, si la oportunidad de pagarlo hasta en junio la tengo, entonces la voy a aprovechar como empresa, a menos que adelantar ese dinero sea beneficioso para la empresa en el sentido de conseguir que los empleados pues produzcan más, estén más motivados y algunas otras situaciones que son parte de la gestión del recurso humano. Otro pasivo acumulado con el que yo puedo utilizarlo como financiamiento son los impuestos. En el caso de los impuestos, recordemos que tienen también una fecha específica. Por ejemplo, ¿cuándo se paga el impuesto sobre la renta? ¿Cuándo pagamos impuestos sobre la renta?
Abril, dijimos la vez pasada, doctora. Ajá, en abril. Una vez al año. Estábamos en abril. Realmente la fecha, decíamos, es en marzo, pero se concedió que hasta abril y así ha quedado, hasta el 30 de abril. Las empresas tienen que pagar sus impuestos el 30 de abril. Si lo anticipan, significa no que es un buen pagador, sino que no está aprovechando un valor que pudo haber utilizado para financiarse de otra manera. ¿Cuándo se paga el impuesto sobre ventas? Como empresa. ¿Cuándo se paga el impuesto sobre ventas? Cuando compramos, ¿no? Ajá, pero como empresa, fíjense bien, el impuesto sobre ventas, ¿quién es el que al final paga el impuesto sobre ventas? El consumidor final. Si yo me voy a comprar un televisor, yo pago el impuesto, pero es mi televisor, yo lo voy a utilizar. Pero si yo soy una empresa que se dedica a comprar y vender televisores, el impuesto yo no lo voy a pagar. Yo cuando hago la compra, yo hago ese pago, pero cuando yo hago la venta, recupero ese pago. Por la diferencia entre precios de compra y de venta, obviamente hay diferencia. Como hay diferencia, entonces llega un momento en que yo tengo que hacer una declaración del impuesto, porque como empresa no me corresponde pagar ese impuesto sobre ventas, salvo que me comprara escritorios y cosas para utilizarlas. Si no, entonces yo estoy comprando la mercadería, pagué un impuesto. Estoy vendiendo la mercadería, entonces voy a cobrar el impuesto. Hago un balance, hago una compensación de ese impuesto que pagué y ese impuesto que cobré, y lo que voy a tener ahí, esa diferencia, si es a favor del Estado, yo la tengo que pagar. ¿En qué momento hago ese pago? Es el pago del impuesto sobre ventas. ¿En qué momento hago ese pago? La declaración y hago el pago. ¿En qué momento debo hacerlo? Al final de cada mes. Ajá, eso es cada mes, ese impuesto es cada mes. Entonces, lo hago en los primeros 10 días del mes siguiente. Si tengo 10 días, ¿por qué voy a ir a pagar el primero del mes? No, me voy a esperar 10 días. ¿Qué hago en esos 10 días? En esos 10 días yo puedo utilizar ese dinero para otras cosas, para pagar otras cosas, para usarlo como financiamiento. Entonces, ahí es donde vemos que realmente ese pasivo, ese valor, es una deuda, ¿verdad? Es un pasivo, pero yo lo acumulo hasta el momento en que tenga que pagarlo. Si no me lo están cobrando antes, yo no lo voy a pagar antes, sobre todo porque no me están cobrando intereses. El empleado por las planillas no me va a cobrar intereses. El Estado por el impuesto no me va a cobrar intereses. Si ya me paso de la fecha, sí me va a cobrar multas, pero si no, no. ¿Verdad? Ustedes, yo me imagino que allá por enero, febrero, no andan pensando en que tienen que pagar la matrícula de los vehículos. No, más bien andan viendo que la matrícula, el número de matrícula nos toque allá finalizando en dígito 9 para que nos toque de último. Porque queremos pagar las deudas lo más tardado posible, siempre y cuando no quedemos mal con nadie. Entonces, si tenemos opción de pagar en determinado mes, ¿por qué lo vamos a adelantar? Ahora, ¿qué nos toca si nosotros estamos administrando los bienes de la empresa? Nos toca asegurar que en el momento en el que toque pagarlos, va a estar ese dinero disponible. Igual como... Doctora, una consulta. Sí, dígame. Ajá, pero usted ha fijado que a veces vienen y le dicen que si usted paga antes le dan descuento de un 10. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿qué aplica? Es que si a usted le están dando, vaya, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, ese le dan un 10% si usted paga en cierta fecha. Si usted paga en esa fecha y le dan un 10%, entonces usted lo que tiene que analizar como persona es si yo lo pago antes, me dan un 10 de descuento, eso dependiendo del tamaño de la casa y el tipo de impuesto que me toque pagar, va a andar entre 500 y 1000 empiras, por decir algo. Esos 500 o 1000 empiras, si yo no los pago y dejo dinero depositado en el banco, ¿me va a ganar eso? Entonces, si no me va a ganar eso, entonces mejor aprovecho ahorita, pago y me quedo con el descuento. Ahora, si yo sé que si no lo pago en este momento, lo voy a poder, no sé, utilizar, invertir de alguna manera, tal vez tengo un negocio adicional aparte de esto, o voy a necesitar, por ejemplo, hacer alguna reparación en la casa y en lugar de sacar dinero prestado, entonces mejor voy a utilizar el dinero del impuesto. Entonces,
voy alargándome la deuda porque tampoco es que me están cobrando intereses, simplemente es que me estoy dejando de tomar ese descuento que me están ofreciendo, pero utilicé el dinero como una forma de financiarme otras situaciones. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar en ese momento. ¿Para qué me va a servir? A veces digo, no, es que ¿para qué voy a pagar ahorita? Si yo tengo el dinero ahorita, me dan un descuento, si yo sé que ese dinero no lo voy a utilizar para otra cosa, entonces mejor lo pago. Ahora, si yo sé que ese dinero, si no lo pago en ese momento, lo voy a poder utilizar no para comprar comida, no para comprar bienes así de uso diario, sino que lo voy a poder utilizar para algo diferente, ¿verdad? Como una inversión o un gasto más grande en la casa, por ejemplo, o en el vehículo. Entonces, en lugar de ir y sacarme un dinero prestado, entonces voy a utilizar financiándome internamente mis cosas también. Así hacen las empresas. Entonces, así podemos hacer nosotros también. Pero eso entonces se llama costo de oportunidad. Entonces decido, ¿me conviene o no me conviene hacer el pago anticipadamente? ¿De acuerdo? Ahora, entonces, tenemos claro de que las empresas se pueden agenciar fondos a través de los pasivos acumulados, del incremento de sus pasivos acumulados. Otra forma de financiarse de manera interna es la reinversión de las utilidades. Hay empresas que cuando ya terminan operaciones y ven la cantidad de utilidades que tienen, una cosa es haber generado utilidades y otra es haber declarado dividendos. Ustedes ven, por ejemplo, si están en alguna cooperativa, ustedes saben que las cooperativas dan un informe anual donde dicen de cuánto fue las utilidades, pero también dicen cómo va a ser el reparto de los dividendos. ¿Cuál es la diferencia entre utilidad y dividendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? La utilidad es la diferencia al final de un estado o un balance de una empresa de las ganancias. Ajá, lo que se logró, la rentabilidad que se logró. Ahora, fíjense bien, en mi balance, en mi estado de resultados, al final del año, ahí dice cuánto hubo de utilidades. Pero el dividendo es la parte de esas utilidades que la empresa decide repartir. Entonces, viene siendo como el mismo tipo de dinero, solo que la utilidad es lo que la empresa logró y el dividendo es lo que la empresa repartió de eso que logró. Entonces, cuando ya decimos, vamos a hacer la declaratoria de dividendos y decidimos, por ejemplo, de todas las utilidades, vamos a repartir el 100%. Entonces, ahí tendríamos que nuestras utilidades y nuestros dividendos son de la misma cantidad, el mismo valor. Pero si tenemos una buena política de dividendos, podemos decidir no repartirlas todas y si se van a repartir todas, por lo menos repartirlas en partes. Al final, ese dinero de utilidades es de los dueños de la empresa. Bien sean muchos si son sociedades anónimas, bien sean pocos si son otro tipo de sociedad, pero es un dinero que le corresponde también a los dueños de la empresa. Entonces, no es que lo pierde, es que si lo deja en la empresa, le va a servir para financiar otros proyectos y poder seguir generando más utilidades. ¿Qué es lo que sucede con esas utilidades entonces? Quedan reinvertidas en la empresa. Eso es lo que nosotros vamos viendo en los estados financieros como las utilidades retenidas o utilidades de los periodos anteriores. Entonces vamos dejando allí porque ese dinero de utilidades que se pudieron haber repartido no se reparten, sino que quedan para poderse utilizar en lugar de sacar dinero prestado por el cual me van a cobrar intereses. Entonces lo que hago es reinvertir las utilidades. También en algunos casos nos vamos a ver en la necesidad de pedir a los socios que aporten más dinero o pedir a los cotizantes en los casos de los institutos de previsión, ampliar, ¿verdad? Eso ya viene por estudios que se tienen que haber hecho para poder ampliar o aumentar las cotizaciones que se necesiten, ¿verdad? Para poder tener un poco control del costo de vida, ¿verdad? Porque igual
las previsiones que se hacen en determinado momento. Recuerden que en nuestros tiempos que hay tanta volatilidad, no realmente por muy buena la previsión que se haga o muy buena la proyección que se tenga, hay situaciones que no están bajo el control de la empresa, entonces tienen que hacerse algunas readecuaciones. Entonces se podría pedir que se amplíen las cotizaciones. La venta de activos. Esto es algo a lo que no quisiéramos llegar como empresa, pero es una forma de financiamiento. Si yo ya estoy colapsando como empresa, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a vender algunos activos. Ahora, ¿de qué activos me voy a deshacer? De repente, no me voy a deshacer del edificio principal de la empresa, pero sí puede ser que yo tenga algunos activos ociosos y mejor me deshago de ellos, porque más bien me están generando pagos de impuestos, que son relativamente innecesarios. Si bien tengo esa inversión por ahí, pues no le pienso dar ningún uso a futuro, simplemente la tengo. Imagínense en el caso de los institutos, de repente tienen algún terreno que alguien cedió porque ya no quiso seguir pagándolo, de repente alguna propiedad, alguna casa. Hay gente que decide ya no pagar una deuda y entrega la casa, ¿verdad? Esas son cosas que uno no pensaría, pero se dan. Entonces, hay algunas empresas o instituciones de este tipo, de tipo financiero, como los bancos, los institutos, que se van quedando con algunos activos y hay que deshacerse de ellos porque nos dedicamos, como estas instituciones, nos dedicamos a manejar dinero, no a estar cuidando casas o estar cuidando terrenos. Eso es oneroso. Entonces nos vamos deshaciendo de esos activos. Y ahí es cuando van a ver ustedes que hay subastas, que se están deshaciendo las empresas, los bancos o los institutos están deshaciendo de algunos activos eventuales, como les dicen, porque no eran activos que se iban a necesitar para ya como una inversión fuerte de la empresa, sino que se tienen ahí porque ni modo, había que recibirlos de alguna manera. También se pueden utilizar las provisiones de depreciaciones y amortizaciones, que de hecho para eso son, para poder comprar en determinado momento los activos por los cuales se está haciendo esa previsión justamente. Y lo que podemos hacer también, si no queremos, en el caso de aportar, de tener más aportaciones, los socios que ya existen, entonces recibir nuevos socios. O en todo caso, pues vamos aceptando nuevos aportantes. En el caso de los institutos de previsión, como el INJUPEN, el IPM, el INPREMA, estos institutos van teniendo nuevos aportantes simplemente porque hay más personas trabajando y que tienen derecho a formar parte del instituto. Pero hay otros institutos que no son, como no son obligatorios, hay otros regímenes especiales que son como digamos, un instituto de previsión chiquitito que tienen que tener aportantes a veces que no son de la misma rama. Por ejemplo, el régimen de aportación de los médicos, como no hay una aportación obligatoria, no todos los médicos están en ese régimen especial, entonces ellos han aceptado personas que no son de ese instituto. Entonces ahí vamos a encontrar que hay personas que trabajan en empresa privada que están cotizando en el régimen de los médicos. Hay personas que son profesores y están cotizando en el régimen de los médicos. Pero eso es porque con solo los médicos no lo logran, sobre todo porque no es obligatorio para los médicos estar en ese régimen. Entonces necesita nuevos aportantes. Entonces aceptan sin ningún problema, bajo las mismas condiciones de los demás, ¿verdad? Es un aportante más. Lo único es que no es del rubro o de la rama profesional que ellos tienen. Pero funcionan sin ningún problema, de esa manera. Luego, pues tenemos ya las fuentes de financiamiento externas. Cuando nosotros hablamos de financiamiento externo, no siempre es el préstamo en un banco. Hay otras formas de financiarse de manera externa y uno de ellos es el caso de los proveedores. El sacar mercadería al crédito como empresa, eso es hacer uso del financiamiento.
¿verdad? No me dio dinero, me dio mercadería, entonces yo evité entregarle dinero porque me la dio al crédito. Esa es una forma de financiamiento externa. Los anticipos de clientes, por ejemplo, las empresas que son constructoras trabajan mucho con los anticipos de clientes. Si usted manda a hacer su casa, usted lo que hace es ir anticipándole a quien le está haciendo su casa, le va anticipando el dinero y ellos con ese anticipo van comprando materiales, van pagando la planilla de los obreros para poderle hacer su construcción. Trabajan con base al financiamiento externo que está como un anticipo de clientes. Entonces, es una forma también de financiarse. También, entonces, podemos recurrir a las instituciones bancarias. Sacamos un crédito o descontamos documentos. ¿Qué será eso de descontar documentos? ¿Qué será eso de descontar documentos? ¿Qué creen ustedes? Yo no saqué préstamo, sino que fui y desconté un documento como empresa. ¿Qué será eso? ¿Han escuchado ese término alguna vez? ¿Será, doctora, lo que hablábamos la vez pasada, que yo tengo algún depósito a plazo fijo y lo saco prematuramente? Ajá. No. Ahora, eso es que yo estoy haciendo uso como persona de una forma de descuento. Ahora, como empresa, yo puedo llevar todas mis deudas y voy al banco para que ellos me hagan el descuento. Entonces, no fue solo una persona sacando antes un documento, sino que fui yo como empresa que tiene letras de cambio o pagaré de otras personas y fui para que el banco me pague en lugar de ellos, me pague antes, me dé dinero por ellas. No es que me va a pagar la deuda, sino que me va a dar dinero por ellas por mientras los clientes me pagan a mí. Eso es un descuento de documentos. Entonces lo que hago es cederle, digamos, mis... Doctora, sería comprar una deuda con otra deuda que es de mi propiedad. Exacto. Lo que hace el banco es como comprarme esas deudas, el banco las va a cobrar, hay una negociación y todo, dependiendo de si se ceden derechos o no se ceden derechos. Entonces, lo que hacemos es decirle, aquí están mis clientes, esta es mi cartera, cóbreles usted. Obviamente el banco no me va a tomar la cartera así nada más, ¿verdad? Sino que va a analizar a ver qué tan riesgosa es, qué tipo de personas son las que le deben, y si deciden hacer la transacción, le va a poner las condiciones, le va a decir qué tasas de interés le va a cobrar, qué comisión le va a cobrar. Recordemos que los bancos le cobran comisión y aparte le cobran intereses. Por los gastos administrativos le cobran comisiones. Entonces, cuando se hace ya la negociación de ese descuento, entonces lo que va a suceder aquí es que la persona que me debía a mí, ahora le va a pagar al banco. O me va a llegar a pagar a mí o le voy a pasar ese dinero al banco, ¿verdad? Eso depende de cómo hice la negociación. Pero el banco, cuando me dé el dinero, dependiendo de si habíamos negociado que me daba todo el dinero o un porcentaje del dinero, entonces me va a devolver a mí una parte o no. Ahora, ¿qué pasó? Y cuando este banco me tomó esas deudas y me dio dinero por ellas, obviamente ahí ya me descontó mis intereses, ¿verdad? Entonces, por eso se llama descuento de documentos. Me los pagan antes, pero me cobran una tasa. Esto es lo que conocemos ya en el mundo financiero como factoring. Entonces, cuando nosotros hacemos factoring de documentos, es sencillamente hacer descuento de documentos, que más adelantito vamos a ver un ejercicio de eso. Los acreedores diversos también son una fuente de financiamiento, por ejemplo, el arrendamiento financiero. A veces nosotros no queremos comprar un bien, sino que preferimos arrendarlo. Dependiendo del tipo de bien, eso puede ser un beneficio para la empresa. Por ejemplo, a veces uno prefiere sacar un carro alquilado, usar un carro de alquiler en lugar de llevar el carro propio, porque dependiendo del lugar donde va o el tipo de camino que tiene, le conviene más que arriesgar el carro que uno tiene. Entonces, eso es un arrendamiento. Por ejemplo, las empresas lo que pueden hacer en el caso del equipo que se vuelve obsoleto fácil,
Digamos, en el caso de de las computadoras, por ejemplo, una computadora en 3 años ya es un equipo viejo. Entonces, lo que hacen algunos, dependiendo de la empresa, ¿verdad? Del tipo de empresa, imagínense que soy una escuela y tengo laboratorios. A los 3 años yo no puedo estar cambiando todo el equipo. Entonces, lo que hago es arrendarlo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, después de 3 años puede ser que me digan, si quiere, cómprelo y lo voy a comprar barato. O si quiere, entonces se lo cambio y volvemos a abrir el contrato y comenzamos de cero. Le traigo equipo nuevo y volvemos a empezar. Entonces, la empresa tiene que analizar si le conviene más comprarlo o le conviene más arrendarlo. Y eso también se hace con cálculos financieros para ver y tomar una decisión así bien acertada. También más adelantito vamos a hacer un ejercicio de eso. Y pues las otras formas de financiamiento que habíamos visto es ya hacer una emisión de bonos, hacer una emisión de obligaciones, una emisión de acciones, ¿verdad? Que esa es una forma de financiamiento externa. Y también hay forma de financiarse en algunos tipos de negocios con fondos de gobierno. Ya cuando hay algunos fondos de fomento, entonces ahí hablamos de que vamos a tomar financiamiento para poder utilizarlo en la empresa y que proviene de una fuente externa. Ahora, cuando yo voy a diseñar la estructura de mi empresa, la estructura financiera de mi empresa, yo tengo que tomar en cuenta muchos aspectos. Yo tengo que tomar, por ejemplo, si se adecúan a mi empresa o no. Por ejemplo, yo ahorita fácilmente podría decir, es que lo que vamos a hacer nosotros es vender acciones. Ajá, pero existe quien me compre acciones en nuestro país, está aceptado eso, es fácil colocar las acciones, entonces tengo que ver si se adecua realmente a mi realidad. Qué tan riesgosas son las formas de financiamiento, ¿verdad? La utilidad que le voy a dar, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo voy a comprar, así debe ser el tipo de préstamo que yo voy a utilizar, el valor de mercado que tienen esas opciones, el control que voy a tener de ellas, si las puedo manejar, porque puede ser que a mí me guste hablar de las figuras así que suenen muy interesantes, pero no tengo gente en la empresa que me las sepa manejar y tengo que tener a alguien que se encargue de mis deudas también dentro de la empresa. Si no tengo quien se encargue de las deudas de mi empresa, entonces yo me contrato una empresa que las maneje y eso va a ser más caro, ¿verdad? Que es lo que conocemos que también tiene un nombre de figura financiera y que ahí se los dejo yo a ustedes en un video para que lo puedan conocer. La oportunidad que yo tengo, ¿verdad? Si hay opciones por ejemplo, lo que decíamos ahorita en este momento, podemos conseguir buenas tasas, entonces esa es una oportunidad, pero que no voy a sacar un crédito solamente porque sí, sino que es también que sea necesario, ¿verdad? Por eso se habla de la utilidad, entonces son todos los factores que tienen que tomarse en cuenta cuando voy a diseñar la estructura de la empresa. Obviamente todos esos elementos están determinados por el tipo de empresa de qué se trata, por el tipo de industria o el tipo donde está ubicada mi empresa o la economía, la situación del país, lo que me permite la economía, lo que me permite la ley. Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, no es que nada más voy a decir, bueno, yo ahorita voy a emitir bonos, así como el gobierno que está emitiendo bonos, entonces yo también voy a emitir bonos. No, no es así nada más, porque es una cuestión que tiene sus propias leyes, que no es que la empresa decida, la empresa tiene que tener una calificación también, la empresa tiene que haber sido analizada para que le permitan hacer eso. No es así nada más que la empresa puede decidir hacer una emisión. Entonces, todas esas situaciones van a estar determinadas por estos elementos, ¿verdad? El tipo de empresa de que se trate, cómo es la situación en el país, ¿verdad? Y cómo estamos ubicados o qué tipo de empresa somos para que se me permita o no. A las empresas del sistema financiero se les permiten algunas cosas que no se les van a permitir, por ejemplo, a las empresas comerciales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver también a qué tenemos derecho o qué opciones tenemos por el tipo de empresa que somos. Eso es lo que les decía, que es lo que voy a financiarme yo con el tipo de deuda determinado que yo pueda conseguir.
Y esta figura, si nosotros vemos, aquí hay una parte en mis activos, ¿verdad? Que son activos temporales, los activos así de cortito plazo, que yo los voy a financiar con pasivos de corto plazo también. Por ejemplo, si yo necesito financiar el inventario, yo necesito comprarme inventario, no me voy a sacar un préstamo hipotecario, por ejemplo, no voy a comprometer, imagínense, comprometiendo el edificio de la empresa solamente para tener un inventario para vender este año. Eso sería ilógico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo necesito para tener inventario en la empresa, necesito financiarlo, entonces yo lo saco al crédito y utilicé la figura de proveedores, que es una figura externa de financiamiento, en este caso para el inventario. Ahora, si yo lo que voy a financiarme es un nuevo proyecto, un nuevo edificio, algo grande en la empresa, ya cuando estoy hablando de mis activos más permanentes, mis activos fijos o de largo plazo, entonces allí sí yo voy a necesitar sacar un pasivo que sea también de largo plazo, ¿verdad? No voy a, para comprarme un edificio, no voy a sacar un préstamo de corto plazo, porque una, que me van a dar cuotas demasiado altas, y como empresa de repente yo puedo decir, no, sí lo voy a pagar, pero también habría que ver la situación de la empresa para ver si le va a poder hacer frente a esa deuda. Entonces lo lógico es que si es algo de largo plazo, tenga un financiamiento también de largo plazo. Por eso es que las ampliaciones, las nuevas áreas de la empresa, esas se van a financiar, por ejemplo, con nuevas acciones o con nuevas aportaciones de los socios, ¿verdad? Pero si yo voy a hablar de mis activos corrientes, lo voy a financiar con un pasivo corriente. ¿Con qué otra cosa me voy a financiar los inventarios? Me los puedo financiar con los pasivos acumulados que decíamos, ¿verdad? Con esas deuditas por las que nadie me cobra nada de interés, como las deudas de los impuestos o las deudas a los empleados con las planillas. Entonces, lo que hago acá es buscar el financiamiento dependiendo del tipo de activo que yo voy a financiar. Ahora, ¿cómo aplicamos esto nosotros como personas? ¿Qué significa esto, esa gráfica? ¿Qué significa en nosotros como personas? ¿Qué creen ustedes? Como personas comunes y corrientes. ¿Qué creen ustedes? Se aplicará ese principio de compensación, que así se llama, principio de compensación de los activos y su financiamiento. Ajá, para nosotros como personas se aplicará eso. Si yo me voy a comprar una casa, ¿el tipo de préstamo que yo saco es de corto o es de largo plazo? Tiene que ser de largo plazo. Sí se aplica, doctora, porque prácticamente es lo que hemos venido hablando en clase, pues que, por ejemplo, si usted es un buen administrador en su vida personal, fácilmente va a poder administrar estas cuestiones, porque simplemente lo va a pasar a un campo que sería macro, y usted lo haría a nivel micro. Exacto. A ver, Carlos Sánchez. Sí, ¿qué tal, Master? Creo que sí aplica, pero considero yo que si una persona natural, así como nosotros, con solo el único ingreso es lo que gana en un trabajo, tal vez no, yo creo que eso ya sería para empresas que tienen distintos tipos de ingresos, pues, ya sea por sus bienes o por sus ingresos que obtienen de su producción o algo. Pero ya para personas, considero yo, naturales, con solo un ingreso que obtengamos para poder vivir, es mucho enrollo, creo. Ahora fíjense que más bien con más razón para nosotros, si solo tenemos, digamos, un salario, yo sé que con mi salario, con el salario que tengo, no puedo comprometerme a que si yo quiero, por ejemplo, una vivienda, miren, obviamente yo tengo que ubicarme, ¿verdad? Ubicarme como persona y ser consciente de que la vivienda la voy a comprar en un lugar al que pueda acceder con los ingresos que yo tengo. No voy a pretender, por ejemplo, con un salario, vaya, me gano 2, 3 salarios mínimos, no voy a pretender comprarme una casa allá por las lomas, ¿verdad? Por decir algo. Entonces yo tengo en primera que ubicarme. Tengo que ubicarme y tengo que decidir. Si yo quiero comprarme una casa, yo no voy a sacarme un préstamo corto plazo. No me voy a sacar un préstamo personal para comprarme un terreno, por ejemplo,
uno tiene que estar consciente y decir, bueno, es que hay gente que dice, no, es que a mí esas deudas, eso de deber por 20 años, no, eso no lo quiero hacer. Ni modo, usted tiene que sacar un préstamo. Si quiere una casa o quiere un terreno, tiene que sacar un préstamo de largo plazo. Ni modo, lo tiene que hacer. Porque usted con un corto plazo, el valor de un terreno, en un corto plazo tendría una cuota más alta que sus propios ingresos. Entonces, no se podría. Entonces, su deuda para terrenos, su deuda para vivienda, tendría que ser de largo plazo. Y sí aplicaría entonces esta parte donde dice que los activos que son permanentes los voy a financiar con deudas de largo plazo o con una buena cantidad de ahorros que tengo. O como dicen algunas personas, me voy a casar porque necesito un socio. Entonces ahí ya juntan dos dineros y con esos dos dineros entonces ya pueden comprarse una vivienda. Entonces, esas son cosas que en finanzas se dan, son cosas que en finanzas personales se manejan. Entonces ya hay una aportación grande, hay un pasivo de largo plazo y se compraron su casita sin ningún problema. Ahora, cuando dice los activos circulantes o las cosas así del día a día, yo no debería financiarlas con un largo plazo. Miren, es terrible ver que hay gente, hay personas, hay señores que tienen su casita y que alguien tomó su casita, algún hijo de los señores tomó la casita, las escrituras de la casa y fue y las comprometió para comprarse cosas del día a día, va a comprarse, imagínense llevar las escrituras de la casa y sacar un préstamo hipotecario, porque el préstamo hipotecario no es solamente cuando compro la casa por primera vez, es cuando yo llevo las escrituras y esas escrituras me van a amparar la deuda. Si yo llevo las escrituras de mi casa y las llevo al banco para que me den un préstamo sobre ellas, es un préstamo hipotecario, y yo el dinero lo quería para comprarme un carro. Imagínense. Y eso es lo que muchas empresas, vaya, es lo que hacen muchas personas que han perdido su casa, señores, que da pesar ver esas situaciones porque tal vez el hijo les empeñó la casa, dicen, o la llevó al banco y la hipotecó para pagarse viaje a Estados Unidos, porque quería migrar a Estados Unidos y resulta que llegando a la frontera lo regresaron y perdieron la casa, perdieron la oportunidad de irse y perdieron todo. Entonces, esas cosas del día a día no deberían financiarse con un bien que ya la gente tiene. Entonces, si ya tengo mi casa, no la voy a comprometer, ¿verdad? Uno se puede meter con lo que sea, menos con el bien que ya tiene, que es una casa, ¿verdad? Salvo que fuese una situación, pero increíblemente necesaria. Si no, no voy a hacer eso, no voy a arriesgar un bien. No voy a sacar un préstamo, imagínense, por ejemplo, no voy a financiar vendiendo mis activos para una cosa del día a día. Por ejemplo, no sería bueno que yo tuviera que vender mi vehículo para poder pagar colegiaturas de los niños, para poder pagar la renta de la casa, para poder pagar la comida del mes y esas cosas. Entonces, ¿con qué se van a financiar esas cosas? Con el ingreso mensual. Obviamente, la situación económica es bien difícil y uno no puede decir, y tal vez se escuche más fácil hablarlo que hacerlo, de decir, bueno, yo con el dinerito que gano en el mes, con eso me voy a cubrir tales y tales cosas. Yo sé que es bien difícil, pero uno lo que necesita entonces es hacerse un buen presupuesto y uno adaptarse a lo que uno realmente gana para poder sacar adelante la situación, ¿verdad? Es bien difícil y ahí es donde uno empieza entonces a buscar algunos financiamientos que también sean por cosas que realmente sean necesarias. Ahora, fíjense que da pesar a veces cuando uno está, digamos, en un área analizar para darle un crédito a alguien, para darle un préstamo a alguien, da pesar analizar de dónde viene el tipo de deudas que la gente ha contraído. Por ejemplo, quien va a consolidar deudas. A veces la gente va a consolidar deudas y usted las mira a las personas que andan allá, que no saben ni cómo pagarse las cosas del mes, pero usted le va a ver y andan una cartera de marca, andan zapatos lujosos, andan ropa cara. Entonces, El último iPhone. Correcto, el último iPhone. Entonces, realmente, miren, uno a veces el teléfono con que le sirva para hablar y ahora que uno necesita forzosamente usar el WhatsApp, entonces por lo menos que le sirva para las cositas. Pero de ahí la misma funcionalidad le va a dar el último iPhone. ¿Y cuánto le va a costar el último iPhone? Por ahí anda, dicen, como por 90,000 lempiras. Con 90,000 lempiras se compró un carrito.
Entonces, realmente uno tiene que ubicarse a lo que uno gana. Y uno siendo consciente de esas cosas, entonces puede realmente mantener una situación así relativamente estable. Doctora, otro ejemplo, perdón ahí, doctora, otro ejemplo creo yo que, y es que lo manejamos a diario, y hemos visto ejemplos, son cuestiones de tarjetas de crédito, que hay personas que manejan tarjetas de crédito, 3, 4, hasta 5 tarjetas, y el presupuesto no les da para que manejen esas tarjetas, o a veces andan tarjetas, hay unos que andan tarjetas black, tarjetas Diamond, y uno dice, ¿y cómo hace este hombre para que le den esa tarjeta? Si usted sabe que debe de tener un ingreso, No, y andan y 5, aparte, 6 tarjetas ahí. y aparte, Freddy, que no es solamente que usted tenga un ingreso para que le den esa tarjeta de colores bonitos. Aparte de que esas tarjetas tienen cargos administrativos altos. Entonces a usted le llaman facilito del banco y le dicen, mire, es que le queremos ampliar y vaya, su tarjeta de crédito, usted mire que la tienen en 1.500, en $1,300. Usted la tiene en $1,300 y fíjese que se la queremos cambiar y le queremos ampliar el crédito a $3,000. Mire, ¿qué va a analizar uno? En primera, que aunque yo me endeudara hasta por $3,000, no las podría pagar con el salario del mes. Y la idea de la tarjeta no es ir acumulando la deuda, sino que utilizarla nada más como un medio de pago. Yo compro para no andar dinero en efectivo, pero la voy a pagar en el mes porque es parte de mi presupuesto. No significa que tengo dinero adicional, es parte de mi presupuesto mensual. Entonces, ¿qué debo considerar? Que si a mí me dan un valor más alto, una línea de crédito más alta, solo para que me miren ahí tengo una tarjeta negrita o una tarjeta dorada, significa que los seguros que voy a pagar por esa tarjeta van a ser más altos. La membresía. La membresía va a ser más alta. Si es de más de 40,000 lempiras, ya me van a cobrar también una tasa de seguridad. Entonces, mejor se queda con su tarjetita de 1,300 que le sirve como medio de pago y que no lo va a dejar excederse porque ya no se la van a aceptar si se excede, pero usted no va a pagar tantos cargos. Entonces, hay que ubicarse en eso también, ¿verdad? Ahí, miren, hubo una temporada en que dieron tarjetas de crédito, antes de esta nueva ley de tarjetas de crédito, que aunque los bancos se enojen, ha venido a ayudar de cierta manera a la gente, porque antes usted veía, vaya, me acuerdo en Comayagua, por ejemplo, en Comayagua llegaron y repartieron en Comayagua y Ciguatepeque, yo soy de Ciguatepeque, repartieron tarjetas a todo mundo, llegaban y el vigilante de tal empresa y ya, le daban una tarjeta con su buen límite. El pobre vigilante ni sabía cómo usar una tarjeta de crédito, pero ya tenía su tarjeta de crédito. Entregaron tarjetas del Olimpia, tarjetas, bueno, había gente, imagínense en Ciguatepeque con tarjetas de UNSA, gente que ni siquiera viaja como para decir, voy a utilizar mi tarjeta de UNSA cuando vaya a Tegucigalpa. No, entonces realmente ese tipo de cosas, solo por vender tarjeta de crédito, que era lo que hacían en ese momento los bancos, que le emitían la tarjeta sin que usted les pidiera, ya tenía su tarjeta porque no hacían un análisis realmente de la situación de la persona. Era como demasiado débil el análisis que hacían para poderle dar a la gente. Y le cargaban porque encima la ley permitía, en ese momento más bien que no había regulación así tan estricta, a usted, si usted no se fijaba en su estado de cuenta, porque como no estaba acostumbrado a tener tarjeta de crédito, tampoco mira estados de cuenta. Usted no se fijaba cuando de repente ya le habían cargado hasta seguros médicos, hasta planes, me acuerdo allá en Ciguatepec que tenían planes para utilizar tipo estas clínicas humanas y esas cosas, y allá no existe eso, pues no existen esas clínicas. Entonces, Doctora, no pagaba porque ahí le salía la tarjeta de crédito. Sí. sí, fíjese que bueno, yo creo que a un gran número de los oficiales o alumnos que usted tiene en esa maestría nos pasó allá cuando iniciamos en los grados de alférez de fragata, subteniente. Ajá. Siempre pasa eso que cuando hay promoción, no sé, tal vez ahora ya la cosa ha cambiado, ¿va? Pero recuerdo que yo lo viví, varios compañeros ahí llegaron a promocionarnos, teníamos meses de graduados. Llegan de Van País con aquel reguero de tarjetas de crédito ahí, todo el mundo así como dice usted.
Claro, no le explican a uno la mecánica como el funcionamiento, la utilidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo es ¿Cómo usarla el de uso, manera verdad? responsable? El uso apropiado, claro. Entonces que todo el mundo rayando a la hora de la hora, por lo menos, ¿cuánto tiempo? No me pasé menos de 2 años pagando mi sueldo, me comí, agarraba todo el sueldo para ir a pagar la tarjeta de crédito. Correcto, para poder salir de ellas. Y también que los Sí, intereses, antes que existía lo de interés sobre interés, usted acumulaba intereses y ahí mismo le comenzaban a cobrar sobre ese interés que había acumulado, le seguían cobrando para el siguiente mes. Las deudas se volvieron impagables. sí, así Entonces, es. Entonces a mucha gente nos ha pasado eso, así, esa experiencia. exacto, entonces ahí uno tiene que tener cuidado y como personas y también como empresas, ¿verdad? Las empresas tienen que tener un análisis apropiado porque si no, empresa que no analiza cómo se va a financiar, qué cosas puede comprarse, entonces también se puede ir a la quiebra. Ustedes miran empresas que muy bonitas con las sillas de lujo, el gerente quiere una supercomputadora y a veces el gerente es el que menos usa la computadora. Entonces, realmente vamos comprándonos aquellas cosas solamente para que se mire la calidad de la empresa, pero realmente las finanzas de la empresa en el piso. Entonces, hay que tener cuidado. Y fíjense, la vida empresarial y la vida personal muchas veces tiene esas similitudes, ¿verdad? Y así como, bueno, de hecho, a veces cuando se quiere promover a alguien en una empresa y es para un puesto tipo tesorería o algo que requiera un manejo, digamos, presupuestario, un manejo de planeación, a veces lo primero que ven es esta persona pasa endeudada, esta persona siempre quiere anticipos de salario, esta persona nunca tiene solvencia y si no sabe administrarse en su vida financiera, ¿cómo va a administrar la vida financiera de la empresa? Entonces es una cuestión también en la empresa de buscar personas que realmente sepan manejar las situaciones, manejarle una buena cartera de financiamiento o una buena cartera de inversión para poder generarse buenos ahorros, ¿verdad? Buenas oportunidades. Fíjense que el papel de quien maneja el dinero en otros países es mucho mejor valorado que aquí, ¿verdad? Yo miraba, por ejemplo, una persona que era la tesorera de Jumex, que cada año le cambiaban carro. ¿Pero por qué? Porque manejaba también las finanzas también, que la empresa siempre tenía dinero, siempre había efectivo, si manejaba bien sus inversiones, había buenos ingresos y se ganaba como bono, pues que todos los años le cambiaran su vehículo. Entonces, si hay una persona que maneja bien el dinero en la empresa va a estar muy bien. Y ese es el personal que nosotros buscamos, pues. Entonces, ese es así como deberíamos también nosotros manejar las finanzas de la empresa y cómo deberíamos de manejar las finanzas nuestras. Ahora, ¿qué pasa cuando esas cosas no funcionan? Entonces aquí es cuando ya se requiere de una reestructura financiera. Ya vimos que estructura financiera es cómo van a estar conformadas nuestras deudas, cómo van a estar conformadas nuestras inversiones. Ahora, ¿cuándo se requiere que se haga de una reestructuración? Esto es como decimos nosotros, cuando necesito ir a hacer una consolidación de mis deudas. Entonces, ahí, ¿por qué buscamos una consolidación de deudas? Hay ciertas situaciones que ya demuestran que no vamos a poder seguir pagando, entonces hay que ir a que nos hagan esa consolidación. ¿Qué es esa consolidación? Es una reestructuración de nuestras finanzas. Igual para las empresas. Se requiere de una reestructura financiera. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que la empresa no tiene suficiente flujo de efectivo. Recordemos que no es lo mismo tener ganancias que tener el dinero. Entonces, si no hay suficiente flujo de dinero para poder realizar los pagos, sobre todo los pagos de los préstamos que ella tiene, como el interés y el capital por los préstamos que ha recibido. Entonces, cuando yo ya no puedo pagar mis deudas, voy a que me hagan una reestructura financiera. Entonces ya me voy a las empresas a las que debo para que me cambien plazos, para que me cambien tipo de deudas. Puedo buscar, por ejemplo, como empresa, si yo tengo digamos, deuda por mercadería que está en una cuenta corriente como proveedores, yo puedo llegar y decirles,
denme un plazo más largo para pagar esa deuda, pero les voy a firmar un documento. Entonces cambié una deuda por otra, pero que me beneficia como empresa porque voy a tener entonces pagos como más diferidos para poderlos cubrir de verdad, ¿verdad? Porque en este momento es impagable la deuda para la empresa. Entonces es cuando se buscó un reacomodo de esas deudas. Puede ser que el costo de las fuentes de financiamiento es mayor que la tasa de rendimiento que obtienen las empresas. Si yo en este momento estoy pagando, si yo tengo inversiones y tengo préstamos, y yo estoy pagando más tasa de la que me estoy ganando con las inversiones, no vale la pena. Entonces voy y hago una reestructuración financiera. Ese es otro de los casos. Cuando yo sé que lo que he sacado prestado no me sirve, entonces voy y lo devuelvo. Lo pago, ¿verdad? Reacomodo la deuda o busco qué hacer. Por ejemplo, si yo tengo mi vivienda y yo estoy pagando por ella, yo sé que esa vivienda por lo menos me va a servir para vivir en ella, ¿verdad? En el caso de las empresas lo mismo, pero puede suceder que la empresa, imagínense que se haya financiado un equipo de transporte, un bus, por ejemplo, imagínense una empresa de transporte y se ha financiado un bus para poder transportar personas, cobrar pasajes y todo eso. Pero resulta que no gana tanto en ese bus y está pagando intereses altos. Entonces mejor devuelve su deuda. Así que ya no va, es cierto que no va a ganar, ¿verdad? Pero tampoco va a perder. Entonces mejor devuelve la deuda. Puede ser que la calidad de las utilidades no es la suficiente para efectuar los pagos de los costos y gastos que las empresas erogan con sus niveles de operación. Entonces, si ya no doy para más como empresa, entonces yo voy, reestructuro mis deudas y mis financiamientos, ¿verdad? Puede ser que ahí entonces necesite ver que lo que yo estoy consiguiendo ya no es posible con el dinero que yo estoy aportando, entonces ahí es donde busco nuevos aportantes, que es parte de la reestructuración. La expansión de la empresa no se puede realizar por la estructura financiera actual. Entonces, si yo sé que quiero expandir mi negocio, voy a necesitar financiamiento. Mi estructura financiera actual, que tiene pasivos y tiene activos, no me ajusta. Tengo por ahí dinero propio y tengo dinero ajeno, pero no me ajusta para expandirme. Entonces voy y saco nuevos préstamos. Eso significa una reestructura financiera. Acuérdense que la estructura financiera de la empresa es cómo está constituida su deuda, cómo está constituido su activo, ¿verdad? Si lo debo, qué es lo que debo o qué dinero es propio. Entonces, esa es como la imagen de la empresa en este momento. Lo que me dice el balance que la empresa debe, lo que me dice el balance que la empresa tiene. Esa es mi estructura financiera. Entonces, cuando hablo de reestructura, quiere decir que yo quiero modificar esa situación que estoy observando en el balance. Entonces, ahí es cuando yo o meto nuevas deudas o me deshago de algunas o dejo que ingresen nuevos aportantes. Eso significa la reestructura financiera, cambiar cómo es la situación actual y eso se debe a determinadas necesidades. Entonces, puede ser que como voy a expandirme, yo necesito ahora deberle a más gente, pero significa también que yo para expandirme he hecho un estudio de inversión lo suficientemente amplio como para ver que expandirme significa que voy a poder hacerle frente a esa nueva deuda. Que expandirme vale la pena porque voy a tener más ingresos. Que no es que me quiero expandir nada más para tener presencia en otra ciudad o contratar más gente en otro lugar. No, he hecho un estudio que sea apropiado para poder generar más utilidades. Recordemos que lo que las empresas buscan siempre es tener más utilidades. Entonces, de eso se trata. El nivel de operación de la empresa ha disminuido y por consecuencia necesita cambiar la estructura de activos y la mezcla de las fuentes de financiamiento. Entonces, si la operación de la empresa ha bajado, entonces también la forma de pago tiene que bajar. Qué fácil sería que nosotros como personas dijéramos, no, es que ahorita ya, como ya no me alcanza por el costo de vida y no ha habido incrementos, entonces voy a ir a que me muevan esas fuentes de financiamiento. Sería lo ideal y en algunas oportunidades ocurre cuando vamos a buscar eso de los reacomodos de las deudas, ¿verdad? Eso sería ideal y esa es la situación que refleja este punto aquí, ¿verdad?
Puede ser que el cambio de las variables macroeconómicas que influyen en el costo de financiamiento de las empresas les esté afectando. Por ejemplo, los tipos de cambio, digamos, puede ser que yo tenga en mi estructura financiera, tenga deudas en dólares que no me favorecen. Por ejemplo, ahorita si debo en dólares es buenísimo, porque el dólar ha ido bajando, entonces quiere decir que en lempiras yo pago menos en este momento, si mis deudas son en dólares. Se había mantenido el dólar estable un buen tiempo, entonces por lo menos no había problema, pero en las empresas, cuando el dólar empieza a subir, las empresas que tienen deuda en dólares tienen problemas. Entonces ahí es cuando ya se busca una forma de refinanciar de manera tal que me permita cubrir ese costo que se está presentando por tipo de cambio. Entonces, ahí es cuando se requiere, entonces, cambiar la forma como está estructurada la deuda de la empresa. Entonces, busco hacer un reacomodo o por lo menos cambiarme de tipo de préstamo, ¿verdad? Negociar tasas diferentes también. Sucede para cuando tenemos créditos como empresa o como persona, sucede que allá en las letritas de los contratos dice que hay una revisión cuando la economía cambia, que hay una revisión de tasas. Normalmente le hacen cambio de las tasas para arriba y si la situación está desmejorando, entonces a uno le suben las tasas. Pero igual, sepan que uno también tiene el derecho de pedir que le revisen las tasas cuando la economía también está mejorando, para que le bajen las tasas de interés. Entonces, por lo menos el derecho a solicitar eso, la persona, la empresa lo tiene, ¿verdad? Para poder adecuarse también, ¿verdad?, a las situaciones de la economía. Si ustedes ven ahorita hay muchas asociaciones, hay muchas instituciones que le están bajando a las tasas de interés. Por ejemplo, las cooperativas están bajándole, si le daban un crédito a 12%, por ejemplo, ya le están avisando que las tasas de interés ahora van a ser 11, por decir algo. Y así algunas instituciones. Entonces, esas son cuestiones por cómo está la economía, para que la gente, le dicen ahorita que le pasan la deuda de 2 años, se la van a pasar a 3. Como persona uno dice, uy, sí, porque me va a tocar pagar menos. Pero ¿qué es lo que está buscando la institución financiera? Que usted se tarde más en pagar, porque ellos ahorita ya tienen demasiado dinero, entonces mejor págueme poquito. Siempre me va a pagar y me va a pagar intereses, pero págueme poquito, porque ahorita no puedo prestar ese dinero. Entonces, buscan ellos situaciones y uno decide si le convienen o no le convienen también, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión de análisis en las empresas para ver qué conviene o qué no conviene en el caso de que uno también, como empresa, requiera una reestructura financiera, modificar la estructura actual, la imagen que tenemos en este momento de la empresa, cómo están conformados nuestros financiamientos, cómo están conformadas nuestras inversiones, para poder tener entonces una diferenciación porque alguna de estas situaciones le está ocurriendo a la empresa. Ahora, ¿en qué consiste hacer ese tipo de reestructuras financieras entonces? Consiste en modificar las deudas, ¿verdad? Cambiarme, por ejemplo, de un banco a otro, ¿verdad? Hay bancos que yo me llevo mi deuda y hay otro banco que la compra, la deuda. Eso es sencillo. A veces usted saca préstamo en un banco y cubre todos los demás bancos a los que les debe. Eso es cambiarse de banco, para cambiar sus pasivos de un banco a otro. Las empresas que puedan hacer emisión de títulos, depende de cómo esté la situación de la economía. Recuerden que en la economía, la situación de la empresa, la industria, todo eso, pues permite que podamos valorar ese tipo de situaciones. Otra forma de reestructurarse es no cambiar el pasivo de un lugar a otro, sino modificar el pasivo en la misma institución, por ejemplo. Entonces, renegociar las condiciones. Hay gente que ya no puede pagar su tarjeta de crédito, entonces va y negocia que a su tarjeta le coloquen un valor fijo, que es como que le dieran un préstamo y le ayudaron a comprarse ellos mismos la deuda, pero le detienen y ya no le siguen cargando. Entonces hacen como un plan de pagos y comienza desde ahí ya bajo otras condiciones, pero por lo menos ya no tiene el estrés de que debe cierta cantidad, de que todos los meses le aumenta, sino que le hacen, obviamente pues le quitan sus plásticos o por lo menos se los bloquean un tiempo
para dejarlo que usted con esa nueva negociación pues logre salir de sus deudas. Eso lo hace con cada institución y aunque las empresas digan que le dan como una especie de condición, que usted tiene que haber caído en mora tanto tiempo, hay una situación así para poderle dar, pero sí lo tienen que hacer. O le hacen como empresa ajuste a algunos pasivos, como las obligaciones laborales, los impuestos que les decía, pendientes de pago, entonces ahí podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, las empresas, recuerden que aunque el impuesto sobre la renta se paga una vez al año y se paga en abril, hay empresas que están sujetas a ir haciendo pagos trimestrales, que son los pagos a cuenta. Entonces puede ser que la empresa pueda negociar, no ser ya sujeto a pago a cuenta, sino hacer todo el pago de una vez al final al inicio del año siguiente. Entonces, esas son formas de reestructuración. Y otra forma de reestructurarnos es también la modificación del capital contable. Recuerden que nos vamos a financiar como empresa no solamente de deuda, no solamente de nuestros pasivos al interior de la empresa, sino que también de lo que la empresa tiene propio. Entonces, el capital. Y en este caso, entonces, podemos hacer emisión de nuevas acciones, ¿verdad? Podemos hacer modificación de las políticas de la entrega de las utilidades, todo eso de los dividendos, la entrega de dividendos, ¿verdad? A ver si conviene o no conviene entregarlos, si lo usamos como financiamiento, convenzo a mis accionistas de que eso se debe hacer. Entonces, esa es una forma de reestructura financiera. Ahora, ¿qué tomamos en cuenta cuando vamos a analizar los créditos? Lo que les decía antes. Tenemos que ver las tasas de interés, ¿verdad? Aquí como empresa puedo darme el lujo de ver si consigo préstamo fuera también, ¿verdad? Por eso habla de tasas domésticas, que son las locales, y de las tasas internacionales. Puedo hacer pronóstico del tipo de cambio de las divisas. Quiero ver si me conviene contraer préstamos en dólares o me conviene contraer préstamos en lempiras, ¿verdad? Porque son las opciones que el banco me ofrece. Como les digo, hay un momento en el que era lindísimo tomar una deuda en dólares, porque la tasa de los préstamos en dólares es mucho más baja que los préstamos en lempiras. Si la de, por ejemplo, para vivienda le andaba en 12%, perdón, en 12% para vivienda en lempiras, en dólares le andaba en un 8%. Si el cambio no tenía mucho, si el dólar no tenía mucho movimiento, a usted le convenía una deuda de ese tipo, porque era mucho menos el interés que pagaba. Los vehículos, que el tiempo es más corto, se podían pagar de esa manera. De hecho, existe mucho esa posibilidad de pagar en dólares. Pero ahí el problema que miro yo, doctora, es la fluctualidad del dólar también, ¿no? Sí, en este momento, ahora fíjese, en este momento, ahorita, el Ahorita es dólar conveniente. está perdiendo valor. Entonces, más bien, si usted ahorita tiene una deuda en dólares, es más bien mucho mejor para usted porque está pagando menos en el mes, ¿verdad? Porque Pero pero la cosa es que no garantiza cuánto tiempo va a durar esa tendencia. Exactamente. Entonces, uno para tomar decisiones igual tiene, en eso de las finanzas tiene que ver la historia para poder ver un poquito a futuro. Entonces, hubo un tiempo en el que la tasa de dólares se mantuvo estable, me acuerdo 19,0274, algo así era el tipo de cambio, y se mantuvo de esa manera una buena cantidad de años. Entonces, en ese momento, si usted sacaba un préstamo en dólares, pues le iba muy bien. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Empieza a modificarse el dólar. ¿Cuánto cambia el dólar? Cambiaba centavitos de día a día. No, tal vez era mínimo el cambio considerando la tasa, la diferencia en tasa entre el empira y dólar que usted tenía. Entonces, igual, por mucho, si su deuda no es tan larga, por ejemplo, si es para un vehículo, es entre 3 y 5 años, si es para una deuda de ese tipo, usted puede decir, no, en 5 años, ¿hasta cuánto podría llegar a costar el dólar? Y usted hace su análisis y usted dice, bueno, por mucho que suba el dólar, va a llegar a tanto, según la historia que tiene, y eso no, todavía no es tan alto como la tasa que le pago al banco si me cobran lempiras, porque la diferencia entre la tasa de crédito para dólares y para lempiras es una buena diferencia.
Entonces son cositas en las que usted tiene que tomar en cuenta para poder tomar su decisión. Igual en la empresa, en eso usted tiene que fijarse para decirle a la empresa si le conviene una determinada divisa o no. Ahora, vamos, sí, dígame. Sí, es que iba, pero tenía el micrófono apagado ahí en lo que decía la reestructuración financiera, cuando algunos bancos, disculpe ahí que solamente era un comentario con esta cuestión que sucedió a inicio de año, por ejemplo, con esta cuestión del alivio de deuda. Sí, sí. Creo que fue un buen recurso para muchos definitivamente, ya que es una manera de poder, pues, ¿cómo sería? Estarle pagando una deuda centralizada, pues no un reguero así como a veces pasa, un desorden así. Eso me parece que fue una buena iniciativa de parte del gobierno, Fíjese que como reestructuración financiera, ¿verdad? Lo más interesante de ese alivio de deuda fue que le tomó en cuenta todas las deudas a la persona. Entonces le hizo realmente el cambio y como era a través de los institutos, por ejemplo, la gente con Imprema, sé que hicieron mucho, los profesores hicieron mucho ese cambio, los profesores de media sobre todo, hicieron cambios, entonces tomaron que le debían a un banco, que le debían a otro y le tomaron todas las deudas. Porque a veces el problema es que usted se va a un banco y readecua con él, pero a otros todavía le debe un montón y no le permite readecuar. Es un reguero. Exacto, y hace arreglos en uno para entrar a otro y en ese lío. Pero con esto del alivio, la gente se llevó todas sus deudas, todos sus pedacitos de deuda y pudo lograr una consolidación de verdad. Ahora, que si no, y además de eso, doctora, sí. Sí, además de eso también, obviamente por la tasa, porque como todo se centralizó en una sola deuda, de pronto hubo compensaciones en tasa de interés, lo mismo que está mencionando usted ahorita, de la institución a una tasa de interés menos, pues, o sea, eso en cantidad significa como ¿cómo le digo? Como un alivio, pues, en las finanzas personales de una persona, de una institución. Y sobre todo que las tasas no eran tasas de banco, sino que tasas más de institución que veía más por la persona que por las finanzas propias de la institución. Entonces había ya una parte de gobierno ahí también, ¿verdad? Que a través del Banprovi. Miguel le está levantando su mano. Sí, bueno, yo en relación a esto que está mencionando de eso del alivio de deuda, realmente la idea como tal es atractiva, pero bueno, no sé si voy a hacer un comentario por ignorancia, pero si yo mal no recuerdo, esa noticia, esa iniciativa del alivio de deuda, sí lucía bien atractiva, pero era un poco una propuesta popular para agradar, obviamente, al pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo, las condiciones en las que se plantearon no es que eran aplicables para la mayoría de las personas que tienen créditos. Entonces, para el caso, me imagino que acá todos los compañeros tal vez se dieron cuenta o lo escucharon, el IPM tuvo que crear un producto mejorado a lo que dio el gobierno, porque lo que el gobierno propuso, el 95 o 98% de los afiliados no aplicaban a ese producto que dijo el gobierno. Entonces, sí era interesante como la idea como la idea de pensar que en vez de estar pagando en varios bancos e ir a solo uno, ayuda en un aspecto de organización, ¿verdad? Y no tener que estar yendo a pagar y estar con los malabares. Sin embargo, al menos lo que yo escuché y los análisis y números y sobre todo análisis de la gente afiliada al IPM, al menos, que iba a aplicar ese producto, y a mí al menos sí me pareció una pequeña, tal vez no del todo, ¿verdad? Pero una pequeña trampa mediática para hacer creer a la gente que es que el gobierno estaba haciendo algo para salvar a la gente
de sus préstamos, cuando realmente no era así, porque o sea, había gente que estaba atascada y súper endeudada, y no por esa situación es que iba a dejar de estarlo, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que el gobierno logró vender bien la idea, sin embargo, ya puesta en la realidad, no era lo maravilloso que mucha gente cree que fue. Y es que depende de dónde estaba trabajando la persona, el tipo de requisitos que pedían. Yo sé, por ejemplo, que hay muchos profesores de educación media que trabajaban directamente a través de, bueno, que trabajan con el Estado y que cotizan directamente al IMPREMA. Ellos pudieron hacer su readecuación sin ningún problema, ¿verdad? También por la cantidad de salarios mínimos que ganan. Pero fíjense que, por ejemplo, en la universidad pedagógica, nosotros cotizamos al IMPREMA, pero ellos no nos tienen como que el Estado nos paga, ellos nos tienen como que nosotros somos una empresa privada. Y como para las empresas privadas no aplica ese alivio, entonces ellos igual tuvieron que crear de alguna manera, o hasta ahorita estamos todavía en ese dilema, que ellos quieren obligar a la universidad a hacer parte de esa negociación, obligarlos a que tengan un convenio directamente con el Banprovi en este caso, porque IMPREMA no quiere hacerse cargo de los préstamos de la gente, y que solo son como 4 o 5 personas de la pedagógica que pudieron optar a ese alivio de deuda, precisamente por esos requisitos, el monto que ellos pedían y todo eso. Entonces, estas personas que optaron a ese alivio de la deuda, IMPREMA por error los aceptó, pero no estaba la pedagógica dentro de la negociación. Estaban solo ciertas categorías y ciertos, digamos, entes patronales. Entonces, en ese caso, igual se tuvo que crear de alguna manera para poder favorecer a estas personas, ¿verdad? Que como les digo, poquitas, pero sí sé que lo lograron. Hay gente que lo supo aprovechar. No conozco así directamente lo que pasó en el caso del IPM, ¿verdad? Y la figura que tuvieron que crearse. Lo que sí también es que como Banprovi no funciona directamente, funciona a través de otros bancos, igual hay gente que logró por lo menos la iniciativa para que los bancos mejoraran también las tasas de interés, ¿verdad? Y esa es una cuestión que uno tiene oportunidad, puede optar, pues la aprovecha, ¿verdad? Para poder reacomodar. Y la aprovecha para reacomodar las deudas, no para endeudarse más, ¿verdad? Sí. Bien, entonces esos requisitos que establecen para el otorgamiento de crédito, que también son fundamentales para analizar cuando vamos a hacer el cambio de la estructura, y el riesgo que nosotros podemos tener como empresa, ¿verdad? Por el tipo de estructuras. Ahora, ¿cuándo hay riesgo? Cuando vamos a financiarnos. Bueno, podemos tener riesgo, por ejemplo, si emitimos acciones. Podemos tener riesgo, por ejemplo, si nosotros dejamos de pagar una planilla. Imagínense, dependiendo del tipo de empresa, voy a tener a los empleados ahí en huelga. Entonces, tengo que analizar todas esas variables para poder decir si realmente conviene un tipo de estructura o de otro, qué cosas voy a necesitar para poderme mejorar mi estructura financiera, ¿verdad? Entonces, son elementos que tengo que considerar siempre. Bueno, esta es la parte teórica, vamos a ir a la parte práctica, tomémonos 10 minutitos, ¿les parece? ¿Jóvenes? Está bien, está bien, está bien. Sí, doctora, está bien. 10 minutitos entonces y nos vemos para continuar ya la parte práctica, ya para terminar. 19:30, ¿no? Perfecto.